Ayer se dieron unas declaraciones del presidente de el Poder Judicial y presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina. Luis Henry Molina. Y solamente nos hemos quedado como con la pantallita y quisiera que pongamos en contexto qué pasó. Sí, hay que ponerlo. Hay que ponerlo en contexto. Sí. Él hablaba ayer y lo hablaba en un escenario importante que es la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, que fue inaugurada recientemente, aunque debo decir que no tiene parqueo para los visitantes, pero ese es tema de otra clase. Hablaba esa es la que está en Los Minas. Así es. Él hablaba del problema que se está generando en el sistema de justicia, fundamentalmente en el área penal, del cúmulo de procesos y lo que esto ha generado, que él decía, no es que va a colapsar, y se refería al sistema penal, sino es que ha colapsado. Pero ¿en qué él se basaba para decir que se ha dado un colapso? Bueno, él hablaba del exceso de judicialización de los procesos, que todos los casos quieren ser resueltos en juicio de fondo. Él establecía que si no abrimos una cultura de acuerdos, esto no va a mejorar nunca. Y yo le agregaría al magistrado que quizás el problema no es abrir la cultura de acuerdos, sino en qué casos acordamos y con quién acordamos. Me explico. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Bueno, el Código Procesal Penal establece que ciertamente usted puede arribar a acuerdos, y en este caso el Ministerio Público puede proponer los acuerdos, pero ante determinadas características. Una de las principales es que con quien yo voy a acordar, a quien le voy a dar el privilegio de no ir a un proceso penal, tiene que tener una participación significativamente menor que el que yo voy a perseguir. O sea, si hay un caso en contra de nosotros y quiero sacar del caso a Fernando, sí, Fernando no puede ser el que jefe, haya generado el proceso. El jefe de la banda. Y decir, bueno, yo le di 200,000 pesos a Aquet. Entonces el Ministerio Público saca a Fernando y se queda con Aquet. Parecería un chiste, pero lamentablemente es una anécdota, como dice el meme. Es parte de lo que está pasando. Y eso es lo que no debería de pasar, compañeros. Hay otro tema. Como dice el refrán, es mejor un peor acuerdo que un mal pleito. Sí, pero es que en este caso, cuando estamos hablando del sistema de justicia y de casos en donde el Ministerio Público tiene la obligación de la persecución de la acción pública, debería de buscarse un buen pleito en algunos casos. Los acuerdos tienen que ser aquellos que realmente el Estado se beneficie de un acuerdo. Y no es solamente con 3 pesos. Debe de beneficiarse el Estado sacando del medio a quien generó el problema. Y te pongo un ejemplo antes de que comentemos. En el caso seguido en contra de Gonzalo Castillo y compartes, presentó la defensa de Gonzalo un acuerdo que había hecho el Ministerio Público con una persona en ese caso y que también lo había hecho en el caso contra Juan Alexis Medina. Entonces tú tienes un cooperante favorito en 2 procesos y eso se repite con 5 gente que han llegado a acuerdo en no menos de 3 procesos. Son expertos en acuerdos. Son expertos en acuerdos. Eso quiere decir es que los acuerdos, parte de los acuerdos parece que se están haciendo, no es para que favorecer al Estado y a la propia justicia, sino para favorecer a terceros, porque hubo gente que recibía 11 millones en uno de los casos todos los meses, colaboró y se salió. Entonces eso es lo que desacredita. Y hay otros que reciben 4 pesos que están cogiendo trote. Pero volviendo al origen, a lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de que colapsó porque él quiere que se llegue a acuerdos antes, pero hay que revisar entonces. La mayoría de los casos penales que llegan a juicio de fondo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los delitos cometidos? Todos. Sí, yo sé. Pero porque los acuerdos no se han dado en esos casos. Sí, perfecto. Por ahí es que voy. Pero hay algunos que permiten los acuerdos, pero hay otros que no permiten los acuerdos. Por eso te digo, ¿cuáles son los delitos que llegan, la mayoría de los delitos que llegan a juicio de fondo? ¿Cuáles son? El problema... Hay que verlo, porque hay algunos que es prácticamente imposible llegar a acuerdos. Siempre es posible llegar a un acuerdo. La diferencia va a ser cuál es el tipo de acuerdo. Estamos acostumbrados a que el acuerdo es una excepción de responsabilidad. Pero no, ¿cuándo se están aplicando los acuerdos? No, pero por ejemplo... Tú puedes tener un acuerdo con una persona, mira, en vez de pedirte 20 años,
que lo tengo probado, Sí. te voy a pedir 10. Sí, pero depende Eso del es un delito. Es un acuerdo, claro. Pero yo lo entiendo eso perfectamente, pero oye por dónde voy. Depende de los delitos cometidos, porque hay delitos que tú no vas a llegar a un acuerdo. Tú no le puedes pedir a una familia que le mataron a la muchacha, que el tipo le mató a la muchacha, un feminicidio, llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que en este caso no, en este caso no es de la familia. Pero está Eso bien. es un caso de acción pública completa. Sí, por eso que te pregunto cuáles son los mayores delitos cometidos. Donde se pudiera llegar a un acuerdo. Donde se puede llegar a acuerdo y donde no. Es lo que te digo. Entonces, hay que revisar. Sí, en todo se puede llegar a un acuerdo. La diferencia va a ser la política criminal que tú establezcas como Estado, de en qué delitos llegas a acuerdo o no. Porque vuelvo y te explico. No, pero que el código permite que se llegue a acuerdo en cualquiera. Salvo lo que te estoy diciendo. El problema es que estamos llegando a acuerdo ciertamente violando el código. ¿Por qué? Eso es que la pregunta, Wendy. Si tú eres... No, es dentro del delito. Olvídate de la tipificación. Dentro del delito, pensemos en un homicidio. Pensemos en un homicidio. No puede llegarse a acuerdo en un homicidio con el autor principal para condenar al cómplice. Entonces, ese es el tema. Ni siquiera para bajarle la pena. Ni siquiera para bajarle la pena. Pero entonces te estoy diciendo, cuando el presidente de la Suprema dice eso, se han revisado los casos, la mayor cantidad de casos, ¿de dónde vienen? ¿Por qué son? Porque la mayoría de los casos no es por corrupción. Mira, aquí hay muchos casos. Escúchame, Wendy, que es donde nosotros hemos visto que se ha llegado a acuerdo. Sí. O sea, lo que se ha publicado, lo de mayor interés a la opinión pública son los casos de corrupción. Se llega a acuerdo con algunos. Pero a lo mejor se ha llegado a acuerdo en otros casos, pero lo que conocemos son estos, porque son los de dominio público. Aquí hay muchos casos de robo en los tribunales, está lleno de robos. Aquí hay muchos casos de 309, violencia física. Sí. Aquí hay muchísimos casos de droga, sí, de droga simple, de un tema de simple posesión, sí, de distribución. Aquí hay casos muchísimos que son los que colapsan al sistema, porque no son estos 3 casos de corrupción. Ahí es donde vamos. En los que no se llega a acuerdo. Ahí es donde Yo te puedo hablar de procesos que yo tengo en otras jurisdicciones, disparate de casos que tienen 5 años, porque no citaron a lo imputado, porque no citan a la víctima, porque el fiscal no se conoce el caso, porque cambiaron de abogado. Esos son los que están colapsando el sistema. Está saturado el sistema. Está saturado. Bueno, yo tengo un primo que dice que aquí todavía la pistola está humeando y te duran 3 años para condenar al homicida. Es difícil.